Buenos días amigos y amigas, este es su canal El Peatón Analítico. Pues fíjense que este día nos marca con las noticias de decesos pues muy significativos, sobre todo a nivel internacional de Diego Armando Maradona. En este caso pues la polémica de que quién era mejor, Pelé, Maradona, o también sin querer también salió pues de Hugo Sánchez, ¿no? Y es muy bueno recordar pues prácticamente esas trayectorias y sobre todo también el doctor Mireles también falleció, y también otra actriz mexicana. Entonces, pues fíjense que lejos de bajar la guardia con la cuestión del COVID, en este caso el doctor Miller les dicen que sí se murió de COVID, las otras personas, Maradona y la otra actriz, pues no sabemos exactamente, pero a final de cuentas hay una gran moraleja de que pues tenemos que cuidarnos, esto no ha pasado. A final de cuentas las afecciones que cada uno tenemos, enfermedades, ciertas tendencias, muchas veces no se manifiestan luego, sino que de repente con este tipo de situaciones, y en este caso el COVID, cuando hay una deficiencia respiratoria, pues hay órganos que necesitan una oxigenación especial, y si no tienen esa oxigenación adecuada, pues colapsan. Pero fíjense que tenemos que empezar a tocar este tema sensible. ¿Por qué? Porque pues en este caso en México, y hacia la política y hacia la cuestión de la seguridad, el fallecimiento del doctor Mireles pues es algo terrible, algo que fíjense que en realidad en gente como él nos hace falta. En este caso pues su trayectoria y sobre todo el movimiento que encabezó, y en este caso y que derivó en también, o sea, hay que empezar también a ver, a hacer las conexiones en que también este pueblo de México pues empezar a despertar. Estos despertares pues no se dan de la noche a la mañana. Y fíjense que lejos, o sea, muchos dicen pues que a lo mejor, bueno, qué opiniones puede dar el peatón analítico, demás, pero fíjense que si de alguna manera hubiera tenido algún puesto en las áreas de seguridad, pues también hubiera dado unos resultados muy buenos, pero se quedó en el ISSSTE como subdelegado, y allá en Michoacán, y eh, ahí es donde falleció haciendo lo que él le gustaba, que en este caso es ser médico, dar consultas, atender a la gente. Pero fíjense que es un reflejo, fíjense, o sea, por ejemplo, las autodefensas de cuando hay un estado fallido. En este caso las habíamos oído escuchar en Colombia, las autodefensas que los empresarios unieron para hacer sus propias grupos para defenderse, en este caso de la guerrilla y los problemas del narcotráfico. Pero hoy en día, cuando ya nos ponemos a ver en realidad la situación, por ejemplo, de Colombia, y que en esos años pensábamos que México no iba a llegar a esos niveles, pues nosotros estamos en unos niveles, pues yo creo que eh, similares, llegamos a esos niveles similares. Pero aquí la cuestión es, como yo les vengo mencionando, nuestra vecindad con la primer superpotencia del mundo nos hace a todos eh, hacer que no podamos de alguna manera pues crecer. ¿Por qué? Yo les voy a explicar por qué. En muchas ocasiones, por ejemplo, el crimen organizado se alía con la cúpula política,
y a su vez la cúpula política también crea su cúpula empresarial y son en este caso monopolios regionales. Por eso muchas veces hemos visto de que uno le gusta un lugar, quiere poner un negocio, quiere establecerse y de repente las mismas pobladores, las mismas gentes, pues dicen, ¿sabe qué? Pues sí, está muy bonito, viene a vacacionar, pero pues, o sea, para establecerse, pues, no, de repente no abiertamente nos quieren decir, pues, que es lo que sucede exactamente, pero lo que sucede es precisamente esos monopolios. Esto nos lo escenificaron, o sea, nos los digirió Damián Alcázar en la película del infierno, en donde nos explicó con peritas y manzanas cómo es que funcionan estos monopolios, tanto políticos, del crimen organizado y empresariales. A final de cuentas, hay actividades empresariales en todas las regiones del país, pero están dominadas por cierta gente. Si no, imagínense, pues todos serían ganaderos, todos serían empresarios de los lácteos, todos tendrían muchas perspectivas, serían empresarios del jitomate, de muchas cosas. Pero todo esto va aparejado precisamente de este tipo de monopolios en los cuales pues ponen a sus propios gobernantes, presidentes municipales, diputados locales, senadores locales, gobernadores y luego pues a nivel nacional. Entonces nos damos cuenta que pues tenemos una serie de intereses regionalistas en el Congreso de la Unión, en varios lugares. Entonces, por eso casi los únicos que pueden gobernar, y es muy difícil, pero sí se ha dado, gente que no son oriundos de un lugar, que lleguen a puestos populares. La única manera es aliarse con esta estructura de monopolio que está fusionada, como ya lo mencioné anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que de repente pasa cuando de repente sobrepasa totalmente el nivel de vida, la expectativa y sobre todo, o sea, debe de haber una balanza entre gobierno, política y el crimen organizado y los monopolios, pero cuando uno de ellos se sale fuera de sí es cuando realmente pues se sale de control, que es lo que pasó en varios estados, en Michoacán, que está pasando en Jalisco, en muchas partes, en Tamaulipas, pero a final de cuentas no hay grupo delictivo del crimen organizado que no esté coludido con, en este caso, los empresarios locales y también con el gobierno. En este caso, si ellos ponen el gobierno, pues es el caso que tenemos varios gobernadores que tienen sospecha de que pues pertenecen a este tipo de grupos. Y al igual en el interior de las dependencias también existen estos grupos regionalistas y también obedecen también a esta cadena de situaciones. Pero en este caso tenemos que hablar de las autodefensas. Las autodefensas se une el pueblo y sacan precisamente a las personas que están totalmente transgrediendo totalmente toda la vida de los pobladores del pueblo. Pero yo les hago una pregunta pues yo creo que a lo mejor me la voy a quedar yo siempre, porque el doctor Mireles no estuvo en un puesto de seguridad. En este caso pues se supone que el pueblo, o sea que todos apoyamos a una sola opción, a una sola corriente, y es lo que tenemos que seguir haciendo en el 2021. Aunque fíjense que también hay ciertas discrepancias, ciertas cuestiones en las cuales, pues, eh, pienso que líderes como Mireles hay en todas las partes de nuestro país, de México, pero necesitamos articularnos, necesitamos, en este caso el pueblo de México, la voz del pueblo, se necesita escuchar. En este caso ya sabemos nosotros que
los partidos políticos pues necesitan y tienen para seguir jugando en las reglas, ahora sí, alinearse a las reglas del INE, a ciertas cuestiones, y al alinearse con el INE, al volverse partido político, por fuerza, por ley, casi casi por física, por matemática, siempre el poder es el que vale. Hasta la fecha, solo tenemos muy pocas personas que acceden al poder por, en este caso, por convicciones, por ideales, no por hacerse ricos. Entonces, pues la verdad es que estamos viviendo esa época donde hay gente que así es, hay gente que pues en realidad el dinero, por ejemplo el caso del señor Donald Trump, que pues es multimillonario y es presidente, y quien no lo sabía, él de hecho cobra muy poquito por ser presidente, o sea, fue así. En este caso pues también tenemos allá al señor Joe, o por cuestiones de YouTube nada más, ahorita pues no podemos decir el apellido Joe, y Trump hay una gran diferencia, pero a final de cuentas todo esto mueve intereses económicos quienes los proyectan. En este caso también tenemos a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que llegó con Morena, un movimiento, pero aquí la cuestión es de que volvemos a lo mismo. Las personas que fundaron Morena, pues casi 2 años se perdieron, y pues peleas, no tenían un dirigente nacional, un secretariado. Ahorita se tiene a Citlali, se tiene a Mario Delgado, con ciertos cuestionamientos, pero a final de cuentas ya tiene rumbo. Pero ahora, y por el lado del PT, tenemos también a Gerardo Fernández Noroña, también tenemos al Partido de Encuentro Social, pero el problema aquí es cómo vamos a articular esas izquierdas, todos estos movimientos, los autodefensas. Pues hay una unión de autodefensas que también sería muy interesante, también que no se desarticulen, y en este caso también puedan ser partícipes de toda esta situación, de un México libre, México democrático, republicano. Yo les voy a ser sincero, el hablar de términos republicanos, democráticos, pues sí, o sea, es casi casi a nivel soberano, a nivel secretario de Estado, pero quiero decirles que también si se exceden los secretarios de Estado, los presidentes, los dirigentes del país, existe también una Corte Penal Internacional que también, pues si cometen delitos de genocidio, lesa humanidad y una serie de catálogos, también pueden ser enjuiciados. Pero fíjense que a final de cuentas todo esto nos engloba, nos pone de manifiesto de que las personas que actualmente están aspirando al poder y que ya están en el poder, como el caso del señor Joe, que pues a final de cuentas obedecen, o sea, lo que está diciendo el señor Trump y lo que están mostrando judicialmente, y que va a ser muy difícil demostrar, pero a final de cuentas la única persona que tiene la capacidad de demostrar a largo, corto plazo o a mediano plazo es precisamente el señor Donald y su familia. Pero a final de cuentas no se acaba, por ejemplo, en la cuestión con Estados Unidos de que pues que no es reelegido continuamente, todavía puede ser reelegido en 4 años y aplicar, pues ahora sí que la que le aplicaron a él, de pues no dejar gobernar y que los casos judiciales sigan adelante. El caso de Andrés Manuel López Obrador pues tardó 12 años para llegar. Ahorita pues está enfrentando una situación pues un poco complicada con el COVID-19. Yo creo que todos los dirigentes, todas las personas que ahorita van a ir hacia elecciones populares, pues ya les trastocó totalmente la cuestión del COVID. Y a final de cuentas a todos, ¿a qué vamos a aterrizar? Ok, queremos el cambio, está cambiando. Como lo mencionaba en mis anteriores videos, también en este caso, si no hacemos una conciencia total
yo creo que, bueno, escúchenme bien lo que les voy a decir. Ok, primero los pobres y después los ricos, y que no puede existir un país, un gobierno rico con un país pobre. Ok, en este caso, si aplicamos esa situación, debemos de ser totalmente congruentes. En este caso, ok, eh, la burocracia mexicana también sufre recortes, también dona, pero a su vez, como también dona, también se ajusta y también pues de alguna manera apoya totalmente al gobierno de la Cuarta Transformación, también yo creo que es justo exigir que realmente hagan el cambio. ¿Por qué? Porque si se va a hacer un cambio únicamente a contentillo de una sola persona, ojo, así empieza el totalitarismo. En este caso, tenemos que pasar a una democracia participativa. Y la democracia participativa participa el pueblo de México, participan los trabajadores, participan los obreros, los comerciantes, también los migrantes que están en otros países, pero tienen sus raíces, tienen sus tierras, sus casas, sus papás aquí, regresan. La burocracia de México, ojo, ojo, o sea, esta es una situación en la cual, ok, se tienen que corregir muchas cosas, pero en este caso tiene que ser el piso parejo. Y si realmente va a haber ajustarse el cinturón de una parte como para que la otra se le dé el ejemplo, ojo, nos vamos a quedar sentados esperando ese cambio, nos vamos a quedar sentados esperando que los otros poderes realmente lo acaten. Si existe una ley, pues hay que empezarla a cambiar. Yo siento que en este país, si queremos realmente cambiar la situación total de este país, necesitamos hacer una nueva constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la cual obedezca totalmente a los intereses de toda la población. Si queremos todavía, en este caso, como el ejemplo que puso nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, de meter vino viejo en botellas viejas, pues precisamente es lo que estamos haciendo. Entonces, en este caso yo creo que ya llegamos al punto donde tenemos que, en este caso, echarle reingeniería al país. ¿Para qué? Para que volvamos a tener una misión, visión y un objetivo. Si no redirigimos esto, se va a quedar en posiblemente del sexenio, sí van a haber muchas mejoras, va a estar bien, pero a final de cuentas la continuidad de este país política, todos tienen que estar de acuerdo. ¿Para qué? Para que en los siguientes 6 años quien llegue siga ya esa misión, visión y el objetivo de esta nación. Si no logramos hacer esa situación, si hacemos enmiendas a contentillo, ya nos pasó, nos incrustamos un tratado de libre comercio con las primeras potencias de América y mundiales, con Estados Unidos y Canadá, y nada más lo único que pasó es que destruimos nuestra propia industria y creamos los monopolios, y ahora que quiere el Estado tener de nuevo por lo menos la rectoría energética, pues ahorita los intereses transnacionales entre el gobierno español, el gobierno norteamericano y todas las empresas multinacionales, de lo que trata el neoliberalismo y el capitalismo, se nos están yendo encima. Pero entonces, ¿qué es lo que nos falta? Hacer una nueva constitución, hacer unos nuevos objetivos de nación, misión, visión.
un plan estratégico se tiene. Claro que sí, cada sexenio tiene su plan estratégico y de cada sexenio. Pero en este caso, para llegar a ser una potencia, o sea, no nada más pues vamos a hacerlo con la intención del voto, con que nosotros mantengamos que este gobierno, que la izquierda siga gobernando, pero si no cambiamos de fondo todas nuestras leyes, nuestros pensamientos y nuestros ordenamientos económicos, políticos, jurídicos, educativos, tecnológicos y hasta militares y de seguridad, y hasta también religiosos, pues vamos a ser blanco fácil de todas las potencias, vamos a ser de nuevo reconquistados. ¿Por qué? Porque de lo que se trata aquí, lo que les quiero decir es que de héroes están llenos los panteones, pero realmente las personas que han querido y han podido transformar a las naciones no precisamente son eh, las personas más agraciadas, tanto físicamente o también económicamente o con una posición social. Acuérdense que ahorita, pues realmente México, desde la conquista, pues quienes vinieron a conquistarnos no eran las mejores personas de España. Precisamente se independizó el virreinato de la Nueva España. ¿Por qué? Porque se les hacía abusivo de que todo el oro, toda la plata, todas las piedras preciosas, la riqueza de la Nueva España se iba a España, pero de ahí se quedaba parte de acá, y de ahí nos independizamos y se independizó toda América. Y de ahí los grupos de poder ya bien establecidos, pues son los que hicieron independencia y nunca se han ido. Estos grupos de poder y grupos de poder de origen extranjero. Entonces, pues fíjense que sin querer estaba transitando por un lugar y vemos que pues simplemente tenemos culturas de todo el mundo, y pues hay zonas que pues realmente posiblemente el pueblo de México va a trabajarles, pero no pertenecen a ese lugar. ¿O quién de ustedes del pueblo de México puede tener un departamento en Polanco, en Las Lomas, en el Pedregal, en las zonas exclusivas, en Chiluca, Condado Sayavedra, Bellavista? Pues por supuesto. Y los que lo tienen lo han hecho de la política, de la corrupción. Entonces, ¿qué es lo que nos están dando de mensaje? Y ojo, quiero pasarles un mensaje muy, muy específico. Eh, la primer superpotencia, en este caso Estados Unidos, esta situación se presentó hace 100 años y hubo impugnaciones, pero ahora en esta época moderna, pues de lo que se trata es precisamente que la superpotencia, ese poderío militar, económico, social, tecnológico, cultural, educativo, pues precisamente ya entran en dominio de otras potencias mundiales. Y cuando esto pasa en la elección de los dirigentes, del dirigente de un país y los congresos, pues totalmente, ¿qué es lo que sucedió? Pues que tenemos una economía, una política, y empezó una transformación de este país en la cual los países van a ser absorbidos por bloques económicos y ciertas culturas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues en primera, como dijera un filósofo, pienso y primero pienso y luego existo. Entonces, para nosotros, al lograr esta transformación, debemos de existir. Yo les aseguro que si se ponen a indagar las leyes, se ponen a indagar también cómo está hecha la administración pública federal, nos vamos a dar cuenta que ya nos quedamos obsoletos, que son leyes, son lineamientos que los hicieron al principio de siglo. Ahorita el México de hoy es distinto.
tanto culturalmente, tecnológicamente, económicamente, pero tenemos un común denominador desde cuando nos conquistaron, fuimos independientes, que somos un blanco fácil de las superpotencias, de los países desarrollados, y que todavía dependemos precisamente del capital. O sea, no hoy en día, a nuestro 2020, todavía hay, hay esclavitud. Ahora se llama de otra manera. Por ejemplo, el hacer las reformas estructurales que hicieron los neoliberales y que Enrique Peña Nieto los hizo. Yo les aseguro que el expresidente, con todo respeto, Enrique Peña Nieto, ni siquiera hizo nada. El problema es de que siempre hay una persona que gobierna, pero el que realmente hace las situaciones es otras personas y bajo los intereses de otros países, de otros organismos multinacionales. Entonces, nuestro destino está en manos de extranjeros, en manos de intereses de potencias extranjeras y en manos de títeres. O sea, ¿qué más les puedo decir? Entonces, realmente tenemos que ponernos las pilas. Se va a cumplir 2 años de que llegó Andrés Manuel López Obrador. Yo me acuerdo esa fecha, me acuerdo ese discurso cuando entró, pero está trabajando, pero necesitamos nosotros empezar a ponerle acelerador como pueblo de México, en cuestión de que se tiene que transformar. Es difícil esta situación, pero hay mucha gente que no debe de estar ahí, está causando problemas dentro del gobierno federal, los gobiernos estatales, municipales, y realmente si no